En esa tarde de final, el supermercado estaba hasta el tope, con familias haciendo sus compras semanales y jóvenes agarrando snacks rápidos. En medio de ese bullicio diario, Brenda Hernández caminaba por los pasillos con una mirada preocupada, pero determinada. Los estantes llenos de productos parecían burlarse de su situación financiera precaria, pero ella tenía un objetivo claro: comprar algo especial para Lola, su gata, que era más que una mascota, era su compañera fiel en los momentos más solitarios. La sección de promociones parecía un buen lugar para empezar, y fue allí donde Brenda vaciló. Sus ojos recorrieron las opciones limitadas, deteniéndose en un cartón de leche que sabía que era el favorito de Lola. Esto hará feliz a Lola, pensó, sosteniendo el cartón con una sonrisa tímida. Pero, al dirigirse a la caja, la realidad de su situación financiera la golpeó como un balde de agua fría. Mientras Brenda rebuscaba en los bolsillos en busca de algunas monedas, sentía las miradas impacientes de los otros clientes en su nuca. Contaba y volvía a contar las monedas, esperando un milagro matemático que las hiciera suficientes. Fue entonces cuando una voz interrumpió sus pensamientos. ¿Tienes algún problema, señorita? La voz era firme, pero cargaba un tono de amabilidad. Levantando la mirada, Brenda encontró los ojos de Benjamín Domínguez, el director del supermercado. Él se había acercado discretamente, notando la situación incómoda. «Ah, sí, yo. Estoy un poco corta de dinero», admitió Brenda, sintiendo como sus mejillas se ponían rojas. Benjamín observó el cartón de leche en las manos de ella y, sin dudarlo, sacó un billete de su cartera. «Permíteme», dijo él, extendiendo el dinero hacia la cajera. No puedo aceptar esto», protestó Brenda, pero Benjamín la interrumpió con un gesto suave. «Considera esto un regalo para Lola. Ningún animal debería quedarse sin su snack favorito por falta de dinero», sonrió Benjamín, mostrando una comprensión que trascendía el simple acto de pagar por la leche. Brenda, abrumada por la gratitud y la sorpresa, murmuró un tímido agradecimiento, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. Benjamín, por otro lado, se sintió curiosamente satisfecho por ayudar. Había algo en Brenda, tal vez la forma en que se preocupaba por su gata a pesar de sus propias dificultades, que lo conmovía profundamente. «Si necesitas algo más, no dudes en buscarme», dijo Benjamín, antes de alejarse para atender otros asuntos del supermercado, dejando a Brenda con un sentimiento de gratitud y la promesa silenciosa de devolver la gentileza de alguna manera, algún día. Después del incidente en la caja, mientras Brenda aún procesaba la inesperada gentileza de Benjamín, sus monedas se le escaparon de las manos temblorosas, esparciéndose por el suelo con un tintineo que parecía resonar en todo el supermercado. El sonido atrajo más miradas curiosas, aumentando la vergüenza de Brenda. Se agachó rápidamente, intentando recoger el dinero lo más rápido posible, una tarea casi imposible ante las miradas juzgadoras a su alrededor. Fue entonces cuando Benjamín reapareció, como si hubiera sentido la aflicción de Brenda. Sin dudarlo, se arrodilló a su lado, ayudando a recoger cada moneda caída. «Todos podemos tener un mal día», dijo él, con una sonrisa alentadora, mientras le devolvía las monedas. El gesto simple, pero profundamente humano, de Benjamín tocó el corazón de Brenda de una manera que no podía expresar con palabras. Por un momento, los dos compartieron una mirada de comprensión mutua, un reconocimiento silencioso de la bondad que aún existía en el mundo. Al darse cuenta de que el confort material era solo parte de la solución al dilema de Brenda, Benjamín tomó una decisión impulsiva, pero sincera. «Espera aquí un momento», pidió antes de alejarse, dejando a Brenda confundida, pero también curiosamente esperanzada. Unos minutos después, Benjamín regresó, llevando una bolsa de compras cuidadosamente seleccionadas. Se la entregó a Brenda, diciendo: «Toma esto como un pequeño gesto de apoyo. Todos necesitamos una mano amiga de vez en cuando». Brenda miró la bolsa, incapaz de encontrar palabras para expresar su gratitud. La generosidad de Benjamín era algo que no esperaba, una luz inesperada en medio de las sombras de sus preocupaciones diarias. Yo no sé cómo agradecer», logró decir finalmente Brenda, su voz entrecortada por la emoción. «Has hecho más por mí que cualquier extraño jamás lo haya hecho». Benjamín sonrió, una sonrisa que parecía iluminar aún más su rostro amigable. «No tienes que agradecer. Solo prométeme que cuidarás de ti misma y de Lola. Eso es todo lo que te pido». En ese momento, algo especial floreció entre Brenda y Benjamín, una conexión formada por la amabilidad y la humanidad compartida.
Brenda sabía que su vida había sido tocada por alguien extraordinario, alguien que la hizo creer nuevamente en la bondad y la esperanza. Y aunque todavía eran prácticamente extraños, Brenda sentía una profunda gratitud y un vínculo incipiente con Benjamín, un sentimiento que sabía que no olvidaría pronto. El viaje de regreso a casa de Brenda fue silencioso, solo el suave sonido del motor del auto de Benjamín rompía el silencio. La amabilidad de este hombre, prácticamente un extraño hasta entonces, había dejado a Brenda en una mezcla de gratitud y desconcierto. Miraba por la ventana, observando las calles de la ciudad pasar, mientras intentaba organizar sus pensamientos y sentimientos tumultuosos. Fue Benjamín quien rompió el silencio, su voz suave llenando el espacio confinado del auto. ¿Has vivido en esta área por mucho tiempo?, preguntó, tratando de iniciar una conversación que pudiera aliviar la atmósfera cargada. Brenda se volvió hacia él, sorprendida de que él estuviera interesado en su historia. Sí, prácticamente toda mi vida. Mi madre y yo nos mudamos aquí cuando era muy joven, comenzó, titubeante al principio, pero encontrando consuelo en la expresión atenta de Benjamín. Siento mucho lo de tu madre, dijo Benjamín sinceramente, después de que Brenda compartiera sobre su pérdida por cáncer hace 3 años. La tristeza en sus ojos era palpable, y por un momento, Brenda vio un destello de dolor reflejado en él también. Brenda asintió, agradeciéndole por la empatía. Fue un momento difícil. Fue cuando Lola entró en mi vida, de hecho. Ha sido más que solo una mascota para mí. La conversación se profundizó mientras Brenda compartía más sobre su vida, incluyendo el hecho de que nunca conoció a su padre. Mi madre rara vez hablaba de él. Creo que quería protegerme de la decepción, murmuró, mirando de nuevo por la ventana. La revelación tocó algo en Benjamín, despertando recuerdos antiguos y un sentimiento de conexión que no podía explicar completamente. Se preguntaba sobre las coincidencias de la vida, sobre los caminos cruzados y las historias entrelazadas que forman la tela de la existencia humana. Todos tenemos nuestras historias, ¿verdad?, dijo Benjamín, más para sí mismo que para Brenda. Y a veces, esas historias se cruzan de maneras que nunca esperaríamos. Brenda lo miró, percibiendo la profundidad en sus palabras. ¿Tú crees en el destino, Benjamín? Él sonrió, una sonrisa triste pero esperanzadora. Yo creo que la vida tiene una manera de sorprendernos, de conectarnos con las personas y los momentos adecuados, incluso si al principio no tiene sentido. Al llegar a la casa de Brenda, ambos sentían que el viaje había sido más que solo un aventón. Había una sensación de que algo más grande estaba en juego, una sensación de que sus vidas estaban entrelazadas de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Mientras Brenda salía del coche, llevando la bolsa de compras que Benjamín le había dado, ella se volteó hacia él. Gracias, Benjamín. Por todo. No hay de qué, Brenda. Cuídate y, si necesitas algo, sabes dónde encontrarme, respondió, con un gesto de cabeza. Mientras Benjamín se alejaba conduciendo, Brenda miraba el coche desaparecer en la distancia, sintiendo una mezcla inexplicable de esperanza y curiosidad sobre el papel que ese hombre amable jugaría en su vida de ahora en adelante. Y Benjamín, con sus propios recuerdos y sospechas desencadenadas, sabía que esa no sería la última vez que vería a Brenda Hernández. Mientras Benjamín manejaba de regreso a casa, su mente estaba inquieta, repitiendo los fragmentos de la conversación que había tenido con Brenda. La joven había despertado algo en él, una curiosidad mezclada con una sensación indefinible de familiaridad. Pero fue el breve vistazo a una pulsera de oro en la muñeca de Brenda lo que realmente capturó su atención, provocando un torbellino de recuerdos y emociones. Esa pulsera no era un simple accesorio, para Benjamín, era un vínculo con el pasado. Él le había regalado una idéntica a alguien muy especial años atrás, un símbolo de amor y promesas no dichas. La posibilidad de que Brenda pudiera estar usando esa misma pulsera era tan sorprendente como perturbadora. Tan pronto como llegó a casa, Benjamín fue directo a una vieja caja que guardaba en un armario, donde guardaba recuerdos del pasado. Ahí, entre fotos descoloridas y cartas amarillentas, estaba el recibo de compra de la pulsera que había adquirido. Lo estudió minuciosamente, memorizando cada detalle grabado en la pieza, desde el diseño hasta el número de serie único, con la esperanza de confirmar sus sospechas. Al día siguiente, Benjamín decidió visitar a Brenda. Inventó una excusa para ver a Lola, pero su verdadera intención era echar otro vistazo a la pulsera. Cuando Brenda abrió la puerta, fue recibido con una sonrisa cálida y una Lola curiosa asomándose entre sus piernas. Durante la visita, Benjamín se aseguró de prestar atención a la pulsera de Brenda.
En un momento de distracción de ella, logró confirmar sus sospechas. El número de serie en la pulsera era exactamente el mismo que el del recibo de compra que él había guardado. Su corazón se aceleró con el descubrimiento, y un torbellino de preguntas inundó su mente. «Esta pulsera es muy bonita», comentó Benjamín, tratando de parecer casual mientras señalaba la muñeca de Brenda. «Oh, sí. Pertenecía a mi mamá», respondió Brenda, acariciando la pulsera con un toque de nostalgia. «Ella me dijo que fue un regalo de alguien muy especial, pero nunca entró en detalles sobre quién era». El comentario de Brenda fue como un golpe en el estómago para Benjamín. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. La emoción evidente en la voz de Brenda al hablar sobre la pulsera y su madre, y ahora la confirmación de que era la misma que él había dado años atrás, aumentó su interés y preocupación por Brenda. Lo que comenzó como una simple curiosidad estaba rápidamente convirtiéndose en una necesidad de entender la conexión entre ellos. Benjamín sabía que debía actuar con cautela. Revelar la verdad sobre la pulsera y sus sospechas podría sacar a la luz secretos enterrados desde hacía mucho tiempo, afectando la vida de Brenda de formas impredecibles. Sin embargo, también sentía que no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. En ese momento, Benjamín decidió que haría lo que fuera necesario para descubrir la verdad sobre la conexión entre ellos, incluso si eso significaba desenterrar su propio pasado. Después del descubrimiento de la pulsera y las revelaciones que siguieron, Benjamín se encontró en un estado de profunda reflexión. La situación de Brenda, llena de luchas pero también de fortaleza, había tocado algo dentro de él que no podía ignorar. Era más que simpatía, era una conexión que sentía la necesidad de explorar más a fondo. Y mientras consideraba qué hacer a continuación, una idea comenzó a tomar forma en su mente. A la mañana siguiente, Benjamín invitó a Brenda a encontrarse con él en el supermercado bajo el pretexto de discutir una posible oportunidad. Brenda, curiosa y un poco ansiosa, aceptó encontrarse con él. Llegó al supermercado con una mezcla de esperanza e incertidumbre, sin saber qué esperar. Benjamín la recibió con una sonrisa cálida, que sirvió para aliviar un poco la tensión que Brenda sentía. «Gracias por venir, Brenda. Sé que esto puede parecer un poco repentino, pero he estado pensando en cómo puedo ayudarte de una manera más sustancial», comenzó Benjamín, llevándola a una oficina privada para una conversación más reservada. Una vez acomodados, Benjamín no perdió tiempo. «Me gustaría ofrecerte un trabajo aquí en el supermercado, en un puesto gerencial. Observé cómo manejaste la situación el otro día, y tu fuerza de carácter, además de la forma en que hablas sobre tu madre y Lola, me dicen que eres una persona de gran integridad y trabajo duro». Brenda se quedó boquiabierta, las palabras de Benjamín la tomaron completamente por sorpresa. La oferta era inesperada, un rayo de esperanza en su vida que parecía estar tan a menudo nublada por dificultades. Yo no sé qué decir, Benjamín. Esto es increíblemente generoso de tu parte. Pero, ¿estás seguro? Quiero decir, no tengo mucha experiencia. Benjamín la interrumpió gentilmente. Brenda, creo en las personas y en su potencial. Y veo mucho potencial en ti. Además, no estarás sola. Estaré aquí para guiarte y apoyarte en lo que necesites. Las palabras de Benjamín, cargadas de confianza y apoyo, disiparon las dudas restantes de Brenda. La gratitud que sentía era inmensa, desbordando en sus ojos en forma de lágrimas no derramadas. Gracias, Benjamín. Acepto la oferta. Y daré lo mejor de mí, lo prometo. Y así, un nuevo capítulo comenzó en la vida de Brenda, lleno de desafíos, ciertamente, pero también de nuevas esperanzas. Ella no sabía las verdaderas intenciones de Benjamín o las profundidades de la conexión que los unía, pero estaba lista para abrazar esta oportunidad con todo lo que tenía. Mientras tanto, Benjamín observaba a Brenda salir de la oficina, un sentimiento de satisfacción llenando su corazón. Sabía que estaba haciendo lo correcto, ayudándola de esa manera. Sin embargo, en algún lugar, en lo más profundo de su mente, una voz persistente le recordaba que había más en esta historia, más por descubrir sobre la conexión entre ellos. Y estaba determinado a desentrañar este misterio, paso a paso. Después de la decisión de Benjamín de ofrecerle a Brenda una oportunidad de trabajo y un nuevo comienzo, una pregunta seguía resonando incesantemente en su mente: el origen de la pulsera de oro y la posible conexión entre ellos que iba más allá de la coincidencia. La curiosidad de Benjamín se convirtió en una necesidad de descubrir la verdad, no solo por él, sino posiblemente para llenar un vacío en la historia de Brenda que ella misma podría no conocer.
La idea de probar el ADN surgió como una luz al final del túnel para Benjamín. Sin embargo, era plenamente consciente de los dilemas éticos que esta decisión implicaba. Recoger el ADN de Brenda sin su consentimiento era una invasión de su privacidad, y luchaba internamente con esta elección. Pero la necesidad de entender la conexión, de descubrir si sus sospechas tenían fundamento, acabó pesando más. Benjamín sabía que necesitaba un plan que fuera discreto y respetuoso. Recordó un día, poco después de que Brenda comenzara a trabajar en el supermercado, cuando dejó un cepillo de cabello en el baño de los empleados. Ese cepillo, pensó Benjamín, podría ser la clave para desentrañar el misterio que los envolvía. Con una mezcla de determinación y excitación, Benjamín esperó una oportunidad en la que el cepillo fuera dejado nuevamente. No pasó mucho tiempo. Brenda, adaptándose a la rutina de su nuevo puesto y a veces olvidadiza en medio del caos del día a día, dejó el cepillo en el mismo lugar. En una tarde tranquila, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, Benjamín encontró el cepillo. Lo tomó con un sentimiento de urgencia mezclado con un toque de culpa. «Es por el bien mayor», susurró para sí mismo, tratando de aliviar el peso de sus acciones. Benjamín tenía conocimiento previo de un laboratorio confiable que realizaba pruebas de ADN discretamente. Con el cepillo en mano, preparó el material necesario para el envío, asegurándose de que todo se hiciera de manera que preservara la integridad del posible ADN de Brenda. Todo el proceso se llevó a cabo con una mezcla de esperanza y temor. Benjamín cuestionaba constantemente si estaba haciendo lo correcto, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Sabía que las implicaciones de descubrir una conexión biológica serían profundas, tanto para él como para Brenda. Sin embargo, estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias, siempre y cuando trajeran la verdad a la luz. Con el paquete finalmente enviado al laboratorio, Benjamín sintió una sensación de alivio mezclada con ansiedad. Las próximas semanas serían una espera tortuosa por respuestas, pero estaba listo para enfrentar la verdad, cualquiera que fuera. Este paso, aunque controvertido, era necesario en su búsqueda de claridad y, posiblemente, de una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. La decisión de enviar el cepillo de cabello de Brenda para un análisis de ADN dejó a Benjamín en un estado constante de reflexión e inquietud. Los días parecían arrastrarse mientras esperaba los resultados, cada momento cargado con una mezcla de ansiedad y expectativa. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, con cada tic-tac del reloj resonando las numerosas preguntas sin respuesta que ocupaban su mente. Durante este periodo de espera, Benjamín se encontraba inmerso en una profunda reflexión. Pensaba en su vida, las decisiones que había tomado y cómo esas decisiones lo habían llevado hasta el momento actual. Recordaba su juventud, los sueños que tenía, y cómo la vida, con sus giros inesperados, lo había moldeado en el hombre que era hoy. Sentía que todo lo que había experimentado estaba de alguna manera conectado con esta búsqueda de verdades ocultas. Las noches eran especialmente difíciles. Benjamín se acostaba despierto, mirando al techo, mientras el silencio de la casa amplificaba los pensamientos que giraban en su cabeza. Reflexionaba sobre el impacto que la verdad podría tener, no solo en su vida, sino principalmente en la de Brenda. Si las sospechas se confirmaban, y había de hecho una conexión biológica entre ellos, ¿cómo reaccionaría Brenda ante esa revelación? Le preocupaba que este descubrimiento pudiera sacudir su mundo, trayendo más preguntas que respuestas. Benjamín también reflexionaba sobre las implicaciones éticas de su decisión. Aunque sus intenciones estaban impulsadas por una búsqueda de verdad y conexión, no podía evitar sentir una punzada de culpa por haber actuado a escondidas. La confianza era un bien precioso, y temía que sus acciones, una vez reveladas, pudieran comprometer la relación de confianza y respeto que había comenzado a construir con Brenda. Con cada día que pasaba, Benjamín se sentía más atrapado en una red de posibilidades, cada una con sus propias consecuencias. Sin embargo, en medio de toda esta tormenta emocional y pensamientos, había una chispa de esperanza. La esperanza de que la verdad, por más compleja que fuera, pudiera de alguna manera traer paz y claridad. Que pudiera abrir puertas a un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo que, aunque incierto, tenía el potencial de sanar viejas heridas y traer un nuevo sentido de pertenencia y familia. Así que Benjamín esperaba, atrapado en este limbo emocional, contando los días hasta la llegada de los resultados. Era una espera angustiosa, sí, pero también era un viaje de autoconocimiento y preparación para lo que estaba por venir. Independientemente del resultado, Benjamín sabía que la vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar,
y necesitaba estar listo para enfrentar la verdad, sea cual sea. Finalmente, llegó el día tan esperado por Benjamín. El sobre que contenía los resultados de la prueba de ADN estaba frente a él, sellado e imponente, sobre la mesa de su oficina. El peso de ese momento era palpable, llevando consigo la promesa de respuestas buscadas durante mucho tiempo. Con manos temblorosas, pero determinadas, Benjamín abrió el sobre, sus ojos escudriñando rápidamente el documento en busca de la verdad que tanto ansiaba descubrir. Las palabras en el papel parecían saltar a sus ojos, claras e irrefutables: Brenda no era su hija biológica. Por un momento, el mundo de Benjamín pareció derrumbarse. Toda la construcción de expectativas y la esperanza de haber encontrado un vínculo de sangre con Brenda se desmoronaron bajo el peso de esta revelación. La decepción lo golpeó con fuerza, dejando un vacío que resonaba en su corazón. Sin embargo, a medida que el impacto inicial del descubrimiento comenzó a disiparse, Benjamín se encontró envuelto en una calma reflexiva. El hecho de que Brenda no fuera su hija biológica no cambiaba los sentimientos que habían crecido dentro de él durante todo ese tiempo. Se había llegado a preocupar profundamente por Brenda, viendo en ella no solo a la joven mujer resiliente que enfrentaba la vida con determinación, sino también a alguien a quien deseaba proteger y apoyar. Fue entonces cuando Benjamín tomó una decisión firme. Independientemente de los lazos de sangre, quería que Brenda fuera parte de su vida de manera significativa. Quería ofrecerle el apoyo y el cariño incondicionales que un padre daría a su hija, brindándole la familia y el sentido de pertenencia que ambos buscaban. Con ese pensamiento en mente, Benjamín planeó cómo abordaría a Brenda con su propuesta. Sabía que necesitaba ser sensible y cuidadoso, reconociendo la complejidad de las emociones involucradas. La idea de adoptarla simbólicamente como su hija era algo que necesitaba presentarse con gentileza y comprensión, dándole a Brenda el espacio para procesar y aceptar esta nueva dinámica en sus propios términos. Cuando finalmente llegó el momento de hablar con Brenda, Benjamín eligió un ambiente tranquilo y privado, lejos de las distracciones cotidianas. Con toda la sinceridad y apertura que pudo reunir, compartió no solo los resultados del examen de ADN, sino también sus sentimientos y el deseo de tenerla como parte de su familia, aunque no fuera biológicamente. La respuesta de Brenda estuvo cargada de emoción, reflejando su sorpresa y la profundidad con la que sentía la bondad y el cariño de Benjamín. Mientras conversaban, explorando los contornos de esta nueva relación que se desplegaba ante ellos, quedó claro que, a pesar de la falta de lazos biológicos, lo que compartían era real y significativo. Juntos, decidieron embarcarse en esta jornada, apoyándose mutuamente como familia elegida, listos para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva de unión y afecto. Después de la conversación emocionante y transformadora con Brenda, Benjamín se sintió compelido a enfrentar otro aspecto de su pasado que había evitado durante mucho tiempo: su relación distante con su hermano, Juan. Impulsado por una mezcla de deseo de reconciliación y la necesidad de respuestas que solo Juan podría proporcionar, Benjamín planeó su viaje. Esperaba que este encuentro pudiera cerrar viejas heridas y tal vez arrojar luz sobre los misterios de su propia historia que aún estaban oscuros. Al llegar al último domicilio conocido de Juan, Benjamín sintió que su corazón se hacía más pesado. La casa, una vez llena de vida y risas compartidas, ahora parecía abandonada, con vestigios de descuido por todas partes. La ansiedad y la expectativa se enredaban en su estómago mientras se acercaba a la puerta y tocaba el timbre, esperando ansiosamente cualquier señal de su hermano. Sin embargo, la respuesta llegó en forma de una vecina curiosa que, al verlo, se acercó con una mirada compasiva. ¿Estás buscando a Juan?, preguntó, su voz cargada con un peso que Benjamín no esperaba. Lo siento mucho, pero debo decirte que Juan falleció hace algunos meses. Estaba luchando contra la leucemia. Las palabras cayeron sobre Benjamín como una tormenta, dejándolo aturdido y sin aliento. La noticia de la muerte de Juan fue un golpe devastador, destrozando cualquier esperanza de reconciliación o de obtener respuestas de su hermano. El lamento por todas las oportunidades perdidas, las conversaciones que nunca tuvieron y el tiempo que nunca recuperarían consumía a Benjamín. En medio del dolor, se encontraba enfrentando más preguntas que respuestas. La muerte de Juan cerraba la puerta a la reconciliación que tanto ansiaba, pero también lo dejaba con un legado de misterio sin resolver. ¿Qué podría haberle dicho Juan sobre el pasado? ¿Había algo sobre Brenda o sobre el brazalete que permanecía desconocido? La devastación de Benjamín por la pérdida de Juan fue templada por una firme resolución. Sabía que, a pesar del dolor y las preguntas sin respuesta, necesitaba encontrar un camino para seguir adelante,
honrando la memoria de Juan de la mejor manera posible. Esto significaba no solo aceptar el pasado con todas sus imperfecciones, sino también abrazar el futuro con Brenda y la familia no tradicional que estaban construyendo juntos. Con el corazón pesado pero con un propósito renovado, Benjamín dejó la casa de Juan, llevando consigo la tristeza por la pérdida, pero también la esperanza de que de alguna manera podría reconciliarse con su pasado y mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva de amor, perdón y pertenencia. La muerte de Juan lo dejó con una sensación de incompletitud y más preguntas que antes. La búsqueda de reconciliación se convirtió en una necesidad de entender y aceptar el pasado, no solo para él, sino también para Brenda, que se había convertido en una parte inextricable de su vida. Con el peso de la pérdida de Juan y el deseo de construir un futuro basado en la verdad y la transparencia, Benjamín tomó la decisión de someterse a una segunda prueba de ADN. Esta vez, la prueba compararía directamente su propio ADN con el de Brenda, con la esperanza de eliminar cualquier duda restante sobre su conexión. La decisión de realizar una segunda prueba no fue fácil. Benjamín era consciente del torbellino emocional que podría seguir, independientemente del resultado. Sin embargo, sabía que necesitaba esa claridad, no solo para él mismo, sino también para Brenda, quien merecía conocer toda la verdad sobre su origen y posibles conexiones familiares. Después de recolectar cuidadosamente las muestras necesarias, Benjamín las envió al laboratorio con una sensación de urgencia mezclada con aprensión. Los días de espera por los resultados estuvieron marcados por una ansiedad palpable. Benjamín se encontraba a menudo perdido en reflexiones, reflexionando sobre las posibles implicaciones de los resultados. ¿Qué significaría para su relación con Brenda si la prueba confirmara una conexión biológica? ¿Cómo afectaría esto la dinámica familiar que estaban empezando a construir? La espera por el resultado de la prueba fue un periodo de profunda introspección para Benjamín. Reflexionó sobre su viaje hasta ese momento, las decisiones tomadas y los caminos elegidos. Más que nunca, se dio cuenta de lo importante que se había vuelto Brenda para él, no como una figura filial biológica, sino como alguien a quien eligió cuidar y apoyar. Esta realización trajo una nueva perspectiva a su espera, una comprensión de que, independientemente del resultado, su compromiso con Brenda permanecería inalterado. Cuando finalmente llegó el día en que se entregaron los resultados del examen, Benjamín enfrentó el momento con una mezcla de miedo y esperanza. Abriendo el sobre con manos temblorosas, leyó las palabras que tenían el poder de cambiar el curso de sus vidas para siempre. El examen de ADN había sido completado, y los resultados estaban frente a sus ojos, listos para revelar la verdad que buscaba. En ese momento decisivo, Benjamín se dio cuenta de que, independientemente de lo que el examen revelara, ya había encontrado su respuesta en el amor y la conexión que había cultivado con Brenda. Estaba listo para enfrentar el futuro con ella, armado con la verdad y la determinación de construir una vida basada en el respeto mutuo, el cariño y la elección consciente de ser una familia, independientemente de los lazos de sangre. Cuando Benjamín finalmente reunió el valor para leer los resultados del segundo examen de ADN, el mundo pareció detenerse a su alrededor. Las palabras en el papel eran claras e innegables. Juan, su hermano, era el padre biológico de Brenda. Por un momento, Benjamín se sintió como si estuviera en un torbellino de emociones. La revelación fue impactante, trayendo consigo una compleja mezcla de sorpresa, alivio y una profunda tristeza por el hermano que había perdido antes de poder compartir este descubrimiento. Esta información no solo respondía a muchas preguntas que Benjamín llevaba consigo, sino que también abría un nuevo capítulo en la historia de su familia. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor de la pérdida y de las complejidades de su relación con Juan, se le había dado una nueva oportunidad de conexión familiar a través de Brenda. Con la verdad finalmente revelada, Benjamín sabía que el próximo paso era compartir el descubrimiento con Brenda. La invitó a encontrarse en un lugar tranquilo, un espacio donde pudieran hablar sin interrupciones. La ansiedad de Benjamín sobre cómo recibiría Brenda la noticia era palpable, pero estaba decidido a abordar la conversación con honestidad y compasión. Cuando Brenda llegó, pudo percibir de inmediato la seriedad en el rostro de Benjamín. «Hay algo de lo que necesitamos hablar», comenzó él, su voz firme pero llena de emoción. Benjamín compartió entonces los resultados del examen de ADN, revelando la conexión biológica entre Brenda y Juan. Para Brenda, la noticia fue abrumadora. La revelación de que su padre biológico era, de hecho, el hermano de Benjamín, alguien a quien había llegado a considerar como una figura paterna, era algo que nunca podría haber imaginado. Las emociones fluían libremente mientras procesaba la información, una tormenta de sorpresa,
confusión y una curiosidad recién despertada sobre el padre que nunca conoció. Sin embargo, fue la reacción de Benjamín a la revelación lo que trajo un consuelo inesperado a Brenda. Él reafirmó su compromiso y cariño por ella, independientemente de los lazos de sangre. «Eres familia para mí, Brenda. Esto no cambia nada sobre cómo me siento», dijo Benjamín, sus palabras cargadas de sinceridad. Esta sorprendente vuelta de los acontecimientos unió a Benjamín y Brenda de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Ahora compartían un lazo familiar y emocional profundo, arraigado no solo en la revelación de su conexión biológica a través de Juan, sino también en el amor y el respeto mutuo que habían construido juntos. La verdad sobre el origen de Brenda sirvió para fortalecer la relación entre ella y Benjamín, convirtiéndolos en una familia elegida, unida tanto por el destino como por el corazón. Frente a esta nueva realidad, Benjamín y Brenda se comprometieron a honrar la memoria de Juan, explorando y celebrando la vida del hombre que, sin saberlo, los había conectado de manera tan fundamental. Juntos, miraban hacia el futuro, no solo como amigos o mentores, sino como una verdadera familia, listos para enfrentar lo que viniera con unidad y amor. Con la sorprendente revelación de sus verdaderos orígenes, Brenda y Benjamín se encontraron al borde de un nuevo comienzo. El descubrimiento de que Juan era el padre biológico de Brenda no solo arrojó luz sobre el pasado, sino que también abrió el camino a un futuro lleno de posibilidades. Unidos por un lazo emocional que trascendía lo biológico, se comprometieron a enfrentar juntos el mundo, fortalecidos por una relación que definieron por elección, no por circunstancias. Benjamín, impulsado por un renovado sentido de propósito, abrazó su papel como padre adoptivo de Brenda con determinación firme. Veía en ella no solo a la hija que nunca tuvo, sino también un vínculo vivo con su hermano perdido, Juan. Comprometido en honrar la memoria de Juan, Benjamín juró cuidar de Brenda, asegurándose de que tuviera todas las oportunidades para una vida plena y feliz. Se dedicó a construir un ambiente seguro y amoroso para Brenda, ofreciéndole el apoyo y la orientación que sabía que Juan habría deseado. Para Brenda, la aceptación y el amor incondicionales de Benjamín llenaron un vacío que apenas sabía que existía. En Benjamín, encontró la familia que siempre había deseado, alguien que la valoraba no por sus orígenes o lo que podría ser, sino simplemente por quién era. El apoyo constante y la fe que Benjamín depositaba en ella dieron a Brenda una nueva confianza para explorar sus propios sueños y aspiraciones, sabiendo que tenía un puerto seguro al que regresar, no importa lo que la vida le deparara. Juntos, Brenda y Benjamín se embarcaron en un viaje de descubrimiento mutuo. Compartían historias sobre Juan, con Benjamín revelando aspectos de su hermano que Brenda nunca conoció, mientras que Brenda compartía sus propios sueños y esperanzas para el futuro. Estas conversaciones no solo los acercaron, sino que también ayudaron a sanar las heridas dejadas por la ausencia de Juan, convirtiendo el dolor de la pérdida en una celebración de la vida y las conexiones que continúan uniendo a las personas, incluso después de la muerte. La relación entre Benjamín y Brenda se convirtió en un testimonio del poder del amor, la elección y la familia no definida por lazos de sangre, sino por el compromiso y el cuidado mutuos. Juntos, enfrentaron los desafíos y las alegrías de la vida, cada uno fortalecido por la presencia del otro. Mientras miraban hacia el futuro, Benjamín y Brenda sabían que, aunque no podían prever todas las vueltas que su viaje tomaría, tenían en el otro un aliado constante. Habían creado una familia única, un lugar donde el amor y el apoyo no conocían límites, un nuevo comienzo lleno de promesas y esperanzas. Con cada nuevo día, se comprometían a explorar las infinitas posibilidades que se abrían ante ellos, enfrentando el mundo no solo como padre e hija adoptiva, sino como verdaderos compañeros en el viaje de la vida.